y como la audiencia se va renovando, estamos de Miami, el señor Javier Pazmiño, presidente de la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos, ALSUM. Antes de la pausa le preguntábamos a Javier qué le ha dejado en materia de organización, de gremio, la pandemia. Claro, Alberto, con gusto. Nosotros vimos un impacto muy importante que ha dejado la pandemia en la logística a nivel mundial. Esta disrupción que tuvimos hace un par de años hizo poner a prueba una tendencia muy marcada en logística, que era la globalización. Muchas empresas y muchos productores y comerciantes pasaron varios años pensando cómo diversificar sus fuentes de materia prima, cómo eficientar sus costos, y recurrieron a la globalización para buscar en cada rincón del planeta dónde estaban las oportunidades de mejores materias primas o costos más eficientes. Y así, basados en un modelo de transporte relativamente confiable y de costos no muy altos, podían darse el lujo de traer materias primas de países que estaban muy lejanos y cumplir con sus actividades normales. Al interrumpirse esta globalización, muchas industrias tomaron el desafío de cómo volverse a regionalizar o cómo hacer proyectos de offshoring, por ejemplo. Entonces, una de las enseñanzas que nos deja la pandemia, nosotros en el mundo asegurador marítimo vimos cómo se desarrolló el mundo de la logística, fue tener la flexibilidad suficiente para esos procesos de globalización, revertirlos hasta cierto punto y comenzar a hacer más bien una diversificación del riesgo, lo que se llama orillamiento, un reshoring, que es la globalización nos permitía ir hasta cualquier rincón del mundo, pero no nos previó que teníamos que buscar alternativas dentro de nuestras propias regiones o dentro de nuestros propios países para proveernos de esas materias primas, o establecer planes de contingencia que puedan abarcar no solamente un escenario, sino 2 o 3 al mismo tiempo. Y me refiero a escenarios múltiples como los que vivimos ahora. No solamente estamos saliendo de una pandemia, pero entramos a un conflicto bélico que tiene un impacto y tiene una repercusión en la logística mundial. Y ahí hablamos, cuando usted se está refiriendo a la logística a nivel general, el impacto que tuvo fue bastante alto, ¿verdad? Es sumamente alto y todavía no llega a recuperarse. La logística tiene un impacto de retraso generalizado en forma mundial. Y uno dice, bueno, el retraso de mercaderías, ¿cómo me afecta a mí? Bueno, afecta en todos los niveles y a todas las áreas, porque un retraso en la cadena logística comienza a generar costos adicionales en la producción. Y cuando la producción se vuelve más cara, el precio del producto final también se vuelve más caro. Por eso no es mucha sorpresa ver una inflación generalizada a nivel mundial, ver una escasez de ciertos productos, ver el riesgo de que muchas fábricas puedan estar trabajando menos horas las que deberían, o tal vez en el peor de los casos teniendo que cerrar por la falta de materia prima. Todo eso tiene un impacto en el producto final que consumimos todos, en todas las áreas, en todos los sectores. Y cuando estábamos el mundo recuperándonos de la pandemia, pues vienen otro tipo de eventos. Ya no solamente eventos como la paralización de un canal o un tráfico específico en una región, el hundimiento de buques que cada vez tienen mayor capacidad y por tanto una pérdida total de ellos genera una mayor disrupción de los productos. También ahora un conflicto que lamentablemente interrumpe vías normales de comercio. Así que la logística mundial, que estaba recuperándose en camino de recuperación, ve otros desafíos y por tanto vemos que se va a demorar un poco más en llegar a los niveles normales. Y la preocupación de las compañías aseguradoras y reaseguradoras, ¿cómo lo están siguiendo? ¿Cómo lo ven todo este proceso a través de ustedes? Por supuesto, no solamente desde las compañías de seguros, pero por ejemplo desde ALSUM monitoreamos muy específicamente varios ámbitos y varios ángulos de nuestro sector de seguros marítimos. Primero, cómo se impacta la producción. La producción
si hablamos de primas de seguros, tienen que ver directamente con el resultado de las compañías de seguros y reaseguros. El resultado del sector asegurador tiene que permanecer, digamos que estable, para poder proveer la capacidad y transferir esos riesgos que los usuarios o los asegurados necesitan comprar para poder hacer el desarrollo normal de sus actividades. Entonces, Alsum monitorea cómo va la producción, cómo va también la incidencia de siniestros y cuáles son las tendencias de los próximos siniestros que comienzan a agravarse, por ejemplo. Entonces, primero es una etapa de expectativa, luego una etapa de monitoreo y luego es comunicar las mejores prácticas para hacer frente a esos nuevos desafíos. Bastante interesante. Y todos estos beneficios están direccionados a los socios, a los miembros de Alsum, ¿verdad? Ya sea compañías de seguros o reaseguradoras. Sí, no solamente compañías de seguros y de reaseguros, también, como te mencionaba, todos los actores que intervienen de una u otra forma, como por ejemplo, expertos legales especializados en leyes marítimas, ajustadores de seguros, inspectores de seguros, compañías de prevención de pérdidas, ingenieros especializados en prevención, proveedores de tecnología. Muy importante, la tecnología se hace cada vez más necesaria, pero ya no para un efecto colateral, sino para la estructura y el fundamento de los seguros. La tecnología nos va a permitir, o en muy poco tiempo nos va a permitir ser mucho más exacto en la transferencia de riesgo, poder monitorear la carga en todos sus momentos, que cargas más sensibles, que por ejemplo dependan de ambientes de temperatura específica, ambientes de aislación específico, sean controlados de manera virtual y en línea, digamos, para poder hacer esas transferencias de riesgo más justas y más a la medida de cada uno de los clientes. Y ahí ya está un poco también supeditada lo que son los actores, que son los puertos mismos, ¿verdad? En cuando hablas de tecnología e innovación, ¿verdad? Pues está la línea marítima, está el puerto, están ustedes. ¿Hacen un trabajo muy en conjunto o cada uno va viendo su conveniencia? No, muy interesante que tocaste ese punto porque desde Alsum también monitoreamos una línea dentro de Marine que se llama el seguro de responsabilidad civil portuaria. Entonces, para las operaciones portuarias, sean puertos privados o puertos públicos, el desarrollo normal de sus actividades debe incluir también la transferencia de riesgo. Transferencia de riesgo, llámese la compra de una póliza de seguros que tenga una cobertura que puede indemnizar en el caso de un daño mayor como consecuencia de una responsabilidad civil de la operación del puerto. Entonces, imagínate una compañía que recibe una concesión portuaria que puede ser sujeta a una responsabilidad civil porque está haciendo operaciones en unos activos que tienen mucho valor, por ejemplo, los barcos y todo el valor de su carga. Entonces, la operación de descarga y carga, mantenimiento, custodia de las mercaderías sería muy difícil operar sin una póliza de responsabilidad civil de operaciones portuarias, por ejemplo. Y así trabajamos en conjunto, sector asegurador con sector productor, digamos. Exactamente, no, en realidad es un trabajo muy intenso la que tienen ustedes desde la organización y para ofrecerle el mejor servicio o los mejores beneficios a sus asociados. A la vuelta de la pausa, quiero puntualizar un poco más lo que ustedes vienen haciendo o lo que tienen proyectado hacer en materia de llegar un poco más con todo lo que es la parte, vamos a decir, académica, la parte de la cultura del seguro, ¿verdad? Porque nosotros acá en Paraguay este espacio nace justamente un poco para fomentar eso, ¿verdad? Para potencializar un poco más la cultura del seguro, que estamos queriendo llegar a la mayor cantidad posible de la población, enseñarles un poco de que el seguro realmente no es solamente para unos pocos, sino realmente es sinónimo de protección. Entonces, de alguna u otra forma, estas cosas que estamos haciendo, estas entrevistas y todos los cursos que se hacen, ayudan un poco también a potencializar más la cultura del seguro. Así que a la vuelta de la pausa, Javier, vamos a continuar con este apasionante mundo del seguro marítimo, ¿sí? Claro que sí.